Buenos días, mi nombre es Jacqueline Caro Lamaro Palomino, soy médico residente de endocrinología. Actualmente estoy cursando el segundo año en el Hospital Nacional 2 de Mayo y como parte del curso de telesalud voy a realizar esta exposición de cetoacidosis diabética dirigido al personal de salud. La cetoacidosis diabética viene a ser una de las complicaciones agudas de una diabetes mellitus mal controlada, o puede expresarse en el debut de una diabetes mellitus tipo 1. Otra de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus es el estado hiperosmolar, el cual no va a ser mencionado en esta exposición. Epidemiológicamente se ha visto que la mayor frecuencia de cetoacidosis diabética se presentan en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente 2/3 de estos, y solamente 1/3 en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en estados hipermetabólicos, por ejemplo, en cuadros infecciosos o en cirugías o en traumas. A pesar de que es más común en niños y adolescentes, se ha visto que hasta aproximadamente el 25% de los casos de cetoacidosis diabética ocurre en pacientes mayores de 45 años. Y la cetoacidosis diabética glucémica viene a ser una complicación aguda en el cual los niveles de glucosa se mantienen por menos de 300 miligramos por decilitro. La primera vez que se describieron este tipo de casos fue en una serie de casos de aproximadamente 37 pacientes. Este cuadro de cetoacidosis diabética y glucémica podría generar un retraso en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, así también como otras consecuencias metabólicas adversas. Se ha visto que desde la reciente introducción de los inhibidores de SGLT2 ha habido un aumento de este tipo de presentación de cetoacidosis. Pero no es la única entidad que está asociada a este cuadro, sino también se ha descrito en pacientes consumidores de alcohol o en gestantes o en pacientes con enfermedad hepática crónica. En esta imagen podemos observar que la tasa de hospitalización de los casos de cetoacidosis diabética han ido en aumento desde el año 2009 hasta el 2014. Pero también podemos ver que la tasa de los casos de fatalidad han ido en descenso hasta la actualidad. Esto podría significar que el manejo y abordaje de los casos de cetoacidosis diabética suelen ser más oportunos ya que existen protocolos. Esta tabla, que es recogida de un estudio realizado en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en el cual nos muestran los datos sociodemográficos y clínicos de los pacientes con cetoacidosis diabética según su tipo de diabetes. Podemos ver que el rango de edad promedio de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es de 55 años y de 23 años para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Además, también podemos ver que estos pacientes ya habían tenido al menos un episodio previo de cetoacidosis diabética, siendo este mayor aproximadamente el 69% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Podemos ver que estos pacientes ya habían tenido un tiempo de evolución de su cetoacidosis diabética aproximadamente desde 48 a 96 horas previas a ingresar a la emergencia. Podemos ver que el ingreso a unidades de cuidados intensivos fue mucho mayor en la población de diabetes mellitus tipo 2 y que la letalidad intrahospitalaria es mucho menor, con tan solo 5% en los casos de diabetes mellitus tipo 1 y de 8% en los casos de diabetes mellitus tipo 2. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2, la cetoacidosis diabética puede ocurrir cuando hay una absoluta o una deficiencia relativa de insulina o en momentos de enfermedad o estrés que se van a asociar también con un aumento de las hormonas contrarreguladoras como el cortisol, la hormona de crecimiento, el glucagón o las catecolaminas. Estas alteraciones, con el consiguiente aumento de estas hormonas y la siguiente respuesta inflamatoria, van a ser la base de los mecanismos fisiopatológicos que van a estar implicados en la cetoacidosis diabética. Estas concentraciones hormonales cambiantes conducen a alteraciones en la producción y eliminación de la glucosa, así también como en el aumento de la lipólisis y la producción de cuerpos cetónicos.
Es por eso que podemos ver en la imagen que se va a generar un aumento de las enzimas de la gluconeogénesis, asociados también a un aumento de la hormona lipasa, hormona sensible lipasa. Esto va a generar un aumento de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis y una disminución de la utilización periférica de la glucosa, llevando a una hiperglicemia como respuesta. Esto generando una diuresis osmótica que va a conducir a una hipovolemia y a la consiguiente disminución de la tasa de filtración glomerular. Esta diuresis osmótica va a promover la pérdida de electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfato, lo cual va a contribuir aún más a las ya presentes anomalías electrolíticas asociadas a esta cetoacidosis. El aumento de esta hormona sensible de lipasa va a generar un aumento de la producción de ácidos grasos a nivel del hígado y también un aumento de la cetogénesis. Al haber una mayor producción y liberación de estos elementos cetogénicos, como el acetato o la beta-hidroxibutirato, va a generar un cuadro de acidosis. Los factores precipitantes asociados a los cuadros de cetoacidosis diabética, entre los más frecuentes está el que el paciente tenga una mala adherencia al tratamiento con insulina o la suspensión total de esta, que el paciente esté sometido a situaciones de estrés como cuadros infecciosos o que sea un debut de diabetes mellitus. Entre otras causas, también se encuentran los pacientes con cuadros de pancreatitis o pacientes con consumo de alcohol crónico o pacientes con un nivel socioeconómico bajo. En esta tabla podemos observar que los sitios de infección más frecuentes en estos casos de pacientes con cetoacidosis diabética se encuentran foco urinario, foco respiratorio o de partes blandas. Dentro de los signos y síntomas que estos pacientes con cetoacidosis diabética van a presentar, estos pueden ir apareciendo de manera gradual o tener una aparición abrupta. Entre estos síntomas se encuentran las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal. El paciente también puede referir polidipsia, polifagia, poliuria. Puede manifestarnos que tiene una disminución de la agudeza visual y observamos que tiene una respiración rápida, la conocida respiración acidótica de Kussmaul. Además, también estos pacientes pueden presentar alteraciones neurosensoriales como letargia, estupor o llegar al coma. Un síntoma característico, pero poco común, es el olor a manzana, que es producido por el aumento de cetonas a nivel sérico y que se va a ir eliminando a través también de la respiración o transpiración. Como parte de nuestros criterios diagnósticos para la cetoacidosis diabética, se van a tomar en cuenta parámetros como la glucosa sérica, el pH arterial, el bicarbonato sérico, la cetona en orina y en sangre, la osmolaridad, nuestra brecha anónica y si el paciente presenta alguna alteración sensorial. La glucosa es mayor a 250, un bicarbonato menor a 15 o según la referencia, en algunos casos menor a 18, un pH menor a 7.3, unas cetonas positivas en orina y en sangre, la osmolaridad, la cual puede ser variable, una brecha aniónica mayor a 10 y podría estar el paciente con Glasgow en 15 o estar en coma. Como parte del manejo de nuestro paciente, en la evaluación inicial lo que se sugiere es realizar una historia clínica puntual y un examen físico rápido pero cuidadoso, con el objetivo de evaluar vías respiratorias y circulatoria, estado mental y los posibles eventos precipitantes que hayan llevado a esta complicación, además de la volemia de nuestro paciente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de corregir esta acidemia, restaurar la volemia, normalizar las concentraciones de glucosa y corregir estas alteraciones ácidos-bases.
Una vez completada la evaluación inicial, se debe reponer inmediatamente fluidos endovenosos en estos pacientes. Se recomienda hasta 1 litro por hora de cloruro de sodio al 0.9% e inmediatamente empezar a evaluar para corregir otros electrolitos antes del inicio de la insulinoterapia. Se menciona que para iniciar este procedimiento de insulinoterapia, primero se debe observar un electrolito importante que es el potasio, el cual, ante una función renal estable y adecuada, debería empezar a reponerse si es que lo necesitase. Si el paciente tiene un nivel de potasio menor a 3.3, lo que se recomienda antes de iniciar una insulina es reponer con 20 a 40 miliequivalentes por hora, logrando así llevar este potasio a rangos mayores de 3.3. Si el rango, por el contrario, se encuentra entre 3.3 a 5.3, la recomendación es administrar de 20 a 30 miliequivalentes de potasio, con el objetivo de mantener este electrolito entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Y si el nivel de potasio es mayor a 5.3, no se recomienda administrar potasio, pero sí se recomienda una monitorización constante cada 2 horas de este electrolito. Para iniciar la insulinoterapia, se debe evaluar inicialmente si el paciente tiene complicaciones de la cetoacidosis diabética y evaluar la mejor vía de reposición, la cual podría ser endovenosa o subcutánea. Si optamos por una vía endovenosa, la cantidad de insulina a administrar va a depender de los kilogramos del paciente. Se recomienda hasta 0.1 unidades por kilo en el primer bolo que se va a administrar al paciente y posteriormente se mantiene a 0.1 unidades por kilo por hora en infusión continua, hasta lograr que la glucosa sérica empiece a descender de 50 a 70 miligramos por hora. Si esto no se logra, entonces se puede repetir el bolo. Cuando el paciente mantiene glucosas séricas entre 200, lo que se sugiere es reducir las unidades de infusión de insulina. Se recomienda ajustar esta escala a 0.02 hasta 0.05 unidades por kilo por hora, hasta lograr valores de glucosa entre 150 a 200 miligramos por decilitro, con los cuales se consideraría que la cetoacidosis diabética se ha resuelto. Para la reposición de carbohidrato, se recomienda solo administrarlo cuando tenemos un pH menor a 6.9. No se recomienda administrarlo con pHs mayores debido a que acentúa e incrementa el riesgo del trastorno ácido-base. Para considerar resuelto la complicación de cetoacidosis diabética, el paciente debe mantener glicemias entre 150 a 200 miligramos por decilitro, debe corregir los trastornos generados en el pH, el bicarbonato, la brecha aniónica y los niveles de cetonas séricas. Además que el paciente debe estar despierto con tolerancia oral. Una vez lograda esta resolución de la cetoacidosis diabética, se puede hacer la transición de la infusión de insulina endovenoso a administración de insulina subcutánea en esquemas de basal o basal bolo. Si el paciente nunca ha utilizado insulina previamente, se recomienda usar una dosis de 0.5 a 0.8 unidades por kilo de peso. Y si el paciente ha utilizado insulina, podría recomendarse regresar a su esquema basal a un 80%. También existen otros métodos para calcular esta transición de insulina endovenosa a insulina subcutánea. Podría ser, por ejemplo, el 80% de las dosis de insulina rápida usada en las últimas 24 horas, siempre y cuando estas hayan sido dosis estables. Este 80% va a ser dividido 50% para la basal y 50% para los bolos del paciente. Se recomienda que al hacer esta transición a subcutánea no se suspenda la insulina endovenosa hasta 2 horas después de haber iniciado la administración subcutánea de insulina.
Esto por el riesgo de hiperglicemias. Y entre las complicaciones de una cetoacidosis diabética se encuentra sobre todo la injuria renal aguda, la cual se ha visto con mayor prevalencia en niños, pero también hasta un 50% en adultos. La pancreatitis, que se presenta hasta más del 10% en pacientes adultos, y alteraciones como la hipofosfatemia, que hasta se presenta hasta en un 90% en adultos. Esta es la bibliografía revisada para la presentación del caso. Muchas gracias por su atención.